En el aeropuerto se encontraban presentes las cámaras de la televisión local, de los diarios, de la BBC y de otros medios. Recién arribados pudimos divisar en la pista los dos aviones que habíamos contratado en París. En pocos minutos cumplimos con los trámites de migraciones y el primer avión partió hacia París. En él viajaron Juan Manuel Palacio, Juan Manuel Soaje Pinto, Roberto Rimoldi Fraga, Roberto Aquil, José Rodríguez Ortiz de Rosa, José Luis Pagano y Rolando Pardo. Nuestro avión, luego que el féretro fuera bien asegurado en una de las cabinas contigua a la que ocupábamos, estuvo presto para decolar. Así lo hicimos 10 minutos después del aparato anterior. Acompáñanos a los 8 miembros de la Junta el consejero Santos Goñi. Después de un largo carreteo, a las 15:20 horas del 22 de septiembre, luego de un exilio de 137 años, Juan Manuel de Rosas abandonaba Inglaterra, país que, por qué negarlo, lo había cobijado, dispensándole lo que en su propia patria se le había negado. El cruce del canal se desarrolló sin mayor turbulencia, situación que posibilitó que el copiloto, al ingresar en el espacio aéreo francés, se presentara en nuestra cabina con una botella de champán que degustamos luego del brindis obligado. La etapa más compleja, o lo que suponíamos tal, quedaba atrás. Francia aguardaba ahora a Juan Manuel con todos los honores. El paso por Francia. A las 17:15 horas francesa aterrizamos en el sector militar del aeropuerto de Orly. Allí, edificio reservado dentro del protocolo galo a los jefes de Estado, se presentaba engalanado para recibir a Rosas el pabellón de honor. Desde allí su escalinata descendía y se adentraba a la pista por 30 metros. La alfombra roja en los mástiles del pabellón a media asta flameaban las enseñas patrias de la Argentina y de Francia. Aguardándonos estaba el embajador Carlos Ortiz de Rosas y los miembros de la embajada citados anteriormente. También estaban presentes los nombres de la CIDE que habían viajado desde Buenos Aires, el agregado aeronáutico Aranda Turañona y el periodista Enrique Oliva, quien no podía ocultar su gran emoción. Descendiendo el ataúd, los efectivos de gendarmería y policía allí reunidos le rindieron saludos militares. En pocos minutos el cajón fue introducido en un coche furgón de la empresa Funerarium, ubicada en la localidad de Villeneuve-Saint-Georges, Rue Clement Ader, en las afueras de París. Ultimados los detalles, Rosas partió hacia la funeraria en donde reposaría hasta el día 29, fecha prevista para su regreso al país. El miércoles 27 y ante la sola presencia de los descendientes se llevó a cabo en la empresa fúnebre la apertura del cajón de plomo que contenía los restos mortales de Juan Manuel de Rosas. Los mismos fueron introducidos en otro ataúd de menores dimensiones que el inglés, lo que permitiría su traslado a pulso en las distintas ocasiones que se presentarían en los días próximos para todos los allí presentes y que llevaban sangre de Juan Manuel. Fue un momento de gran emoción y recogimiento, compartido por todos nosotros en el momento que nos lo relataron, pocas horas después de haberse ejecutado. En las últimas horas de aquel día se nos unió Jorge Cesarski, que en representación de Radio Belgrano había llegado a París el lunes anterior. Por él tuvimos noticias del clima que se vivía en Buenos Aires. A la media mañana del jueves 28 se nos avisó que el Boeing 707 de la Fuerza Aérea había arribado a París procedente de Frankfurt. En él, como miembro de la Arma Aérea y en su
condición de vicepresidente del Instituto Juan Manuel de Rosas de Investigaciones Históricas, arribó el brigadier retirado Carlos French, que así se sumó a la delegación. Por la noche se confirmó que nuestra partida sería al día siguiente, viernes 29 a las 18 horas. Y al fin llegó el momento. A las 16 horas de aquel viernes 29, toda la delegación en varios automóviles nos trasladamos desde París a la funeraria de Villueme-Saint-Georges. En un mediano salón de la casa funerarium se encontraba el féretro cubierto con la bandera nacional y sobre ella una gran cruz conformada por estrellas federales del ancho y largo del ataúd. A raíz de que el 21 de septiembre el Poder Ejecutivo Nacional había firmado el decreto 804 por el cual, entre otros puntos, se le dispensaban a Rosas honores militares, el gobierno francés, luego de las gestiones de nuestra embajada, decidió que no se le despidiera de igual modo. Instalado el féretro en un coche fúnebre, seguido por un cortejo de varios automóviles que nos transportaban, emprendimos la marcha hacia Orly, precedidos y escoltados por un escuadrón de policías motorizados que abrían el paso en la carretera con una pericia tal que a gran velocidad llegamos al sector militar del aeropuerto en 20 minutos. En el pabellón de honor nos estábamos aguardando funcionarios y personal de la embajada. Entre otros se hicieron presentes el embajador argentino ante la UNESCO, el escritor y periodista Jorge Asís, el cónsul general ministro Jorge Fernández, el agregado militar coronel Lucio Carlos Ramírez, el agregado naval capitán de navío Alberto Ángel Olcese y el agregado aeronáutico comodoro Oscar Luis Aranda Durañona. Al igual que a la llegada de Inglaterra, el pabellón de honor relucía con las banderas de ambas naciones y la alfombra colorada que llegaba casi al pie del avión. En el interior, una plataforma especial recibió el ataúd de Juan Manuel de Rosas, presidido por un crucifijo de pie y 4 candelabros. A la derecha del cajón se ubicó una formación de 10 efectivos del ejército francés, 9 en uniforme de fajina y uno, el oficial superior, en uniforme de gala. A la izquierda lo hicieron los agregados naval, militar y aeronáutico argentinos y toda la tripulación del Boeing de Fuerza Aérea, cuyo comandante era el vicecomodoro Carlos González. La Junta Ejecutiva, los miembros de la Comisión Popular, el embajador Ortiz de Rosa y el resto de la delegación se ubicó frente al ataúd, que, como hemos señalado, lucía la bandera argentina y las rojas estrellas federales componiendo una cruz. Los militares franceses rindieron de inmediato los honores presentando armas seguido de un toque de clarín, el cual fue acompañado por el saludo castrense de los oficiales y suboficiales argentinos. Acto seguido, un capellán militar francés rezó un responso en castellano y roció con agua bendita al féretro, acción que luego realizamos los miembros de la delegación. Para cerrar la ceremonia, Enrique Oliva, en nombre de la colonia latinoamericana y de la Asociación de la Prensa Latinoamericana, de la cual es presidente de honor, dirigió una oración de despedida muy emotiva. Finalizados los honores y palabras de despedida, los descendientes y los miembros de la Junta trasladamos a pulso el ataúd hasta el pie del avión, en donde fue elevado y acondicionado para el viaje. Instalado en la cabina del Boeing 707, preparada especialmente para albergar a todo el pasaje, a las 18:55 hora francesa levantamos vuelo. Considero que en la historia caben las paradojas y en la repatriación de Rosas se ha dado una muy notoria. Es el hecho que 3 naciones con las cuales Rosas se enfrentó durante su gobierno al frente de la Confederación estuvieron presentes en su exilio y en su retorno a la Argentina. Inglaterra, la cual lo enfrentó entre 1845 y 1850, le brindó la dura paz del exilio en vida y luego de su muerte. Asimismo, le dio 2 nietos y descendencia. El Brasil, que fue enemigo de su política y que mediante declaración de guerra participara en Caseros, fue la nación que por las circunstancias emergentes
A partir de 1982 transmitió la repatriación ante el Reino Unido y Francia, a la que Rosas combatió en 2 oportunidades, que intervino militarmente en el Plata, lo recibió y despidió con honores de jefe de Estado. Nuestra primera escala técnica se realizó en las Islas Canarias, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el sector militar del aeropuerto de Cando. Allí nos estábamos aguardando el cónsul argentino, general argentino Antonio Tomasini, quien nos brindó su verdadero banquete. Durante 1 hora permanecimos en la isla y a las 23:45 hora española decolamos rumbo a América. El cruce del Atlántico se efectuó con normalidad y a las 2:15 hora argentina aterrizamos en suelo americano, en la brasileña ciudad de Recife. Uno de los comentarios que brotó espontáneamente fue que la sentencia de mármol llegaba a su fin. Reanudando el vuelo, después de 1 hora de permanencia en el suelo brasileño, solo se hallaba en el avión de la llegada a Rosario. A las 6:40 hora argentina, el comandante González nos comunicó por los parlantes de la nave que en ese preciso instante ingresamos en el espacio aéreo argentino. Una exclamación de todos los allí presentes se hizo escuchar en la cabina. Seguimos de un prolongado aplauso. Todos sabíamos que después de 2 meses y medio de labor, la misión estaba cumplida. Aquello que fuera una aspiración de varias generaciones de compatriotas se concretaba ese 30 de septiembre de 1989. Llegada a Rosario y travesía por el Paraná. A las 8 horas de la mañana, repito, del sábado 30 de septiembre de 1989, el Boeing de la Fuerza Aérea tocaba tierra en el aeropuerto Funes de la localidad de Fisherton, próxima a la ciudad de Rosario, llevando a bordo los restos de Rosas. Pocos minutos después de que hubiéramos descendido, aterrizó el avión que transportaba al vicepresidente de la Nación, doctor Eduardo Duhalde, parte del gobierno nacional y autoridades nacionales y provinciales. En la pista del aeropuerto aguardaron la llegada del Tango 01 que trajo al presidente de la Nación, a su esposa Zulema Yoma de Menem, a integrantes del gabinete y otros miembros del Poder Nacional y el provincial. El doctor Menem, que hacía pocas horas que había aterrizado en Ezeiza desde los Estados Unidos, se acercó donde lo aguardábamos. Allí saludó uno por uno y nos hizo público su agradecimiento. En el helicóptero de la Fuerza Aérea nos dirigimos hasta el helipuerto de la Prefectura Nacional, distante tan solo 200 metros del Monumento a la Bandera, lugar donde se había levantado el palco y en donde se oficiaría una misa ante los restos de Rosas. Descendido el féretro, fue colocado en una cureña del ejército con un guardia militar. Algunos de ellos lucían uniformes de época, el de los históricos blandengues de Santa Fe. Sobre el cajón se colocó un espadín que había pertenecido a Rosas y que se conserva en el Museo Histórico Provincial. Ubicados detrás de la cureña, caminamos hacia el palco donde junto al presidente se encontraban descendientes de Rosas. Durante todo el trayecto pudimos observar niños de delantal y uniforme y público en general que daba vítores. Hacía flamar banderas y agitaba pañuelos al paso del féretro. A su vez, la presencia de paisanos con sus caballos enjaezados daban un marco de gran colorido y calidez al acto. Finalizados los discursos del embajador Ortiz de Rosas y del propio presidente de la Nación, luego que culminara la Santa Misa, el doctor Menem, junto a los descendientes y la delegación, caminó detrás de la cureña hacia el puerto. Allí nos aguardaba el patrullero Muratude, al mando del capitán de corbeta Dallinger y el barreminas Chubut, y al mando del capitán de corbeta Miguel Ángel Cordini. Desde el instante, la Armada Argentina sería la encargada de transportar los
los restos a Buenos Aires, el mismo puerto que lo vio partir en febrero de 1852. Embarcado Rosas en el Muratúe junto al presidente y escoltado por el Chubut, en donde embarcó la mayoría de los miembros que habían realizado toda la operación de repatriación, nos dirigimos Paraná al sur. Durante el trayecto, en los márgenes del río se veían paisanos de a caballo, grupos de personas, diminutas embarcaciones y otras de mayor envergadura, desde las cuales se agitaban banderas y se hacían sonar las bocinas al paso de los navíos. Aproximadamente a las 17 horas, los barcos llegaban a la famosa Vuelta de Obligado, donde bajo el gobierno del restaurador el general Lucio Mansilla enfrentó a las escuadras combinadas de Inglaterra y Francia el 20 de noviembre de 1845. En las aguas de Obligado se arrojó una corona de laureles. Se descendió hasta el puerto de Buenos Aires. A medida que se iba descendiendo, pasó una escuadrilla de bombarderos Canberra que realizó 2 vuelos rasantes sobre las naves. Desde Obligado continuamos navegando, confraternizando con oficiales y suboficiales que nos brindaron un almuerzo hasta San Pedro, donde descendió el presidente y todos los que habíamos embarcado en Rosario. Solo continuaron a bordo Julio Mera Figueroa y Carlos Ortiz de Rosa, que lo harían hasta Buenos Aires. Desde San Pedro nos trasladó un helicóptero de la Fuerza Aérea hasta el Aeroparque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires. Habrían pasado 13 días desde que partiéramos de Ezeiza a cumplir con nuestro objetivo. La llegada de Rosas. Después de navegar hasta la noche el Chubut y el Muratúe con los restos de Rosas a bordo, con una guardia de honor de marinos vistiendo uniforme de época, el de la artillería de costa, arribó al puerto de Buenos Aires a las 10 horas del domingo 1 de octubre de 1989. Sobre la rada se había elevado varios palcos donde se encontraban descendientes de Rosas, descendientes de los hombres que fueran sus enemigos políticos, tales como Tomás de Iriarte, José María Paz y Juan Lavalle, entre otros. También se encontraba casi totalidad del Gabinete Nacional, autoridades nacionales, provinciales e invitados especiales. Nosotros habíamos concurrido al puerto, curiosamente, sin tarjeta de invitación, ni pase de ninguna clase, cosa que complicó nuestro acceso. Al final de sortear una serie de controles, pudimos ubicarnos en el palco presidencial. El féretro fue descendido por hombres de la Marina de Guerra y colocado en una cureña del ejército, dispuesta para trasladarlo por las calles de la ciudad hasta el panteón familiar del cementerio de la Recoleta. Finalizadas las palabras de Ortiz de Rosa, en las que agradeció a Julio Mera Figueroa y a los miembros de la Junta la tarea realizada, hizo uso de la palabra el doctor Menem. En su discurso habló del significado de la repatriación como elemento necesario para la definitiva unión nacional. Acto seguido se inició la marcha escoltando la cureña el regimiento de granaderos a caballo General San Martín. Siguiendo a esto se columnaron efectivos uniformados con el particular y colorido traje de los legendarios Colorados del Monte, tropa creadas por el propio Rosas cuando ejercida como comandante general de milicias. A su vez, en tercer lugar, lo hicieron efectivos de que lucían los brillantes petos de los también memorables coraceros del general Lavalle, cerrando la columna 5.000 gauchos que de todo el país y de la República Oriental del Uruguay se habían convocado para rendir honores al que fuera señor de la Pampa. En la vanguardia de los paisanos, Manuel Anchorena, Celestino Diego y otros portaban las banderas que otrora enarbonaron los caudillos federales de nuestra patria. La caravana, seguida en todo su trayecto por el pueblo que se volcó en las calles, partió de la avenida Madero hasta Leandro en Alem, pasando por Rivadavia y avenida de Mayo, hasta llegar a la avenida 9 de Julio. Por esta se dirigió hacia avenida del Libertador y de hacia Callao y avenida Las Heras, en donde se tomó por Junín hasta llegar al pórtico del cementerio de la Recoleta. Allí el ataúd fue ingresado
a pulso por efectivos del regimiento patricios y de granaderos a caballo. En el peristilo fue depositado en la capilla donde el reverendo padre Alberto pronunció un encendido discurso en homenaje a Rosas, luego de que hablara el intendente metropolitano Carlos Grosso. El ataúd fue llevado hasta la bóveda familiar y ubicado a la par de que fuera su compañera, doña Encarnación Ezcorra, y por encima de sus padres. Se cumplió así con la voluntad de Juan Manuel de Rosas, ya que a 112 años de su muerte y a 137 años del exilio regresaba al país con el reconocimiento del gobierno nacional que le dispensó honores de jefe de Estado, también con el de su pueblo que lo acompañó con su presencia en las calles de su ciudad, sepultado junto a sus seres más queridos, tal como lo solicitaba en su testamento. Considero que la historia de una nación es una síntesis y parcelándola solo se logra falsificar y desvirtuar el pasado común de una comunidad nacional. Juan Manuel Rosas ocupó y ocupa dentro de la historia argentina un capítulo significativo y relevante. Con sus aciertos y errores fue un hombre de la argentinidad, por lo cual su regreso a la tierra que lo vio nacer, sufrir, amar, odiar, es para quien esto escribe un acto de estricta reparación y de justicia, más allá de la posición que tomemos sobre la figura de los aconteceres de aquella porción de nuestro pasado que nos identifica como nación. Sirvan estas líneas que conforman la presente crónica de agradecimiento a todos los que, de una manera u otra, hicieron posible la repatriación de los restos mortales de don Juan Manuel de Rosas.